Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un concepto que todos hemos tenido alguna vez por nuestra mente con un grado de temor. El error. Qué difícil se nos hace tomar una decisión cuando tenemos este pensamiento dando vueltas por nuestra mente. En esta ocasión simplemente quiero reforzar una idea que es muy sencilla, pero que a la vez tiene muchísimo potencial. No tener miedo a equivocarnos. Apelando a tu sentido común, sin duda es mejor que no hacer nada, no aprender nada, ni desarrollarnos, ni evolucionar. Sé que puedes responderme distintos argumentos para no hacerlo, para no tomar esa decisión que le has estado dando vueltas. Entre los que más se repiten está el enfoque exterior. Déjame decirte que si alguien se burla de ti porque cometiste un error, primero, por favor, no te hundas por eso. Es muy simple. Si lo enfrentas y le dices en su cara, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Esa persona quedará sin ningún poder. Sí, me equivoqué, pero mañana será un nuevo día. Es mi error, no el tuyo, tú tienes tus propios errores. Ahora bien, no me gusta reflexionar sin ofrecerte algo práctico. Eso sí, por favor, no te lo creas. Experiméntalo. Observa la idea, nunca me he equivocado. Es potente, ¿verdad? Sé que puede sonar ególatra, pero ve más allá del juicio. Profundiza en la idea. Nunca me he equivocado no quiere decir soy perfecto, sino más bien siempre he hecho lo mejor que he podido. Tampoco quiere decir que dejemos de ofrecer disculpas. De hecho, alguien me podría replicar, pero Seba, si yo sé que me equivoqué, sé que lo podría haber hecho mejor. A lo que yo le respondería, por supuesto, yo también sé que podría haber hecho muchas cosas de mejor manera, pero es algo que ahora puedo contemplar. No en ese momento de vida en el que experimenté esa situación, en la que tuve que simplemente actuar y expresarme con la conciencia que tenía en ese momento. ¿Logras darte cuenta del potencial que esconde esta idea entonces? No solo te libera a ti, sino también a todas las personas que crees que se han equivocado. Nunca me he equivocado. ¿Qué te pasa a ti al escuchar esta idea? ¿Qué sientes en el cuerpo? Al preguntártela en tu interior, investígalo. Para mí, los errores son el premio, son la experiencia. No son resultados buenos o malos, solo son resultados. Ahora recuerdo esa famosa frase, es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que nunca hiciste. Entonces, ahora te invito a ti. ¿Qué prefieres? ¿Intentarlo o quedarte con la duda? Un abrazo grande a todos.